Arrancamos acá entonces con esta mesa, cuyo título es Resetear la democracia. Resetear no en el sentido de volver a poner algo en el lugar donde estaba, que es como en general entendemos esta palabrita, sino más bien lo pensamos como la oportunidad de un reiniciar. Y vamos a estar conversando con invitados internacionales, regionales y nacionales sobre, por un lado, las derechas, las coordenadas de aparición de las derechas, tanto a nivel internacional como regional y nacional. Y vamos a estar conversando también sobre qué podemos hacer, qué tenemos para hacer. Esta es una mesa que va a tratar temas urgentes, por un lado, y temas importantes también, que más allá de cuál sea el resultado de las próximas elecciones, seguramente nos quedan por delante a todos los que somos activistas en derechos humanos. Así que arranco. La dinámica de la conversación va a ser 3 bloques de preguntas. El primer bloque de preguntas tiene que ver justamente con lo que planteaba, cuáles son las coordenadas de aparición de las derechas, sus enlaces con sectores políticos, con sectores económicos, con sectores religiosos, su anclaje en la sociedad y sus principales temas de agenda. ¿Cuál es el desafío que nos están planteando las derechas? Para eso voy a invitar, en primer lugar, gracias, a Steven Forti. Steven es italiano, pero es profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona. Está especializado en el estudio de fascismos, nacionalismos y extremas derechas en la época contemporánea. Así que, bueno, Steven, te toca arrancar con esta primera pregunta. Bueno, buenas tardes en primer lugar, gracias por la invitación, por la presentación, Verónica. Un gusto estar aquí en este acto que yo creo que es muy importante, sobre todo en estas fechas, ¿no? Reivindicar los valores de la democracia, ampliarla, repensarla, ¿no? Resetearla. En cuanto a lo que me preguntas sobre las extremas derechas, yo creo que aquí tenemos que tener claras 2 cosas. Uno, las extremas derechas son un fenómeno global, entonces tienen particularidades, peculiaridades en cada país, evidentemente, pero es un fenómeno global. Existen redes transnacionales, contactos, una agenda común en muchos casos que comparten prácticas e ideas. Y el segundo elemento importante es que estamos enfrente no de una derecha tradicional o neoliberal como ha pasado en otros años, sino estamos enfrente de una nueva extrema derecha que es la mayor amenaza existente en la actualidad para los valores democráticos y nuestras sociedades democráticas. Y esto yo creo que lo tenemos que tener muy claro en la cabeza. Acerca de lo que preguntaba sobre las causas, la extrema derecha surge a partir de los años 80-90, un nuevo tipo de extrema derecha, por un conjunto de causas que se han ido ampliando en estos años. Por un lado, tenemos el aumento de las desigualdades, la precarización en el trabajo, la ruptura del ascensor social, el aumento, digamos, de la distancia entre los más ricos y los más pobres, con diferencias, evidentemente, entre Europa, Norteamérica y Latinoamérica, pero digamos que es un conjunto de elementos compartidos. Por el otro lado, hay lo que se llama la reacción cultural, el cultural backlash, es decir, se han ampliado derechos en los últimos 40 años que tienen que ver con desde el divorcio, el aborto, la igualdad de género, los derechos LGTBI, etcétera. Y luego hay el fenómeno, sobre todo en Europa y Norteamérica, del aumento de las migraciones, y eso ha comportado que hay una reacción de parte de sectores de la población que la extrema derecha explota, ¿no? Digamos, utiliza el miedo para convertirlo en odio frente a enemigos o supuestos enemigos. Y por último hay un elemento que es importante, que es la crisis de lo que llamamos democracias liberales. Y yo creo que para bajar, digamos, de lo abstracto a lo concreto,
tres palabras importantes son desconfianza, desalineamiento y atomización. Desconfianza porque en nuestras sociedades hay un aumento gravísimo de la desconfianza de la población hacia las instituciones. Claro que hay razones para ellos, pero una sociedad desconfiada, una sociedad que no confía en las principales instituciones de su país, es una sociedad donde las barreras para que discursos antisistema de extrema derecha tendrán mucha más facilidad de progresar. El desalineamiento significa no solo la volatilidad electoral, sino también el tema de que los partidos políticos y los sindicatos han perdido mucha más importancia respecto al pasado. Es decir, la función que tenían de correa de transmisión entre territorios e instituciones para canalizar de forma democrática las demandas y las reivindicaciones, ahora le cuesta mucho más porque hay menos afiliados, hay menos sedes, sobre todo en muchos pueblos y ciudades. Y por último, la atomización. Y eso, a final de cuentas, es también un fruto de la hegemonía neoliberal de los últimos 40 años. Estamos en sociedades más individualistas, más individualizadas, donde los lazos comunitarios cuesta más encontrarlos, crearlos o mantenerlos, y esto evidentemente una sociedad atomizada es una sociedad, digamos, más proclive, un terreno abonado para que propuestas como la de la extrema derecha puedan progresar. Y termino rápidamente con la segunda parte de tu pregunta, que tiene que ver con un poco los temas de la agenda. La extrema derecha tiene peculiaridades, ¿no?, según qué país, pero digamos que yo creo que una cuestión clave es la ley y el orden, que luego se puede declinar en varias maneras, vinculada también a unos valores ultraconservadores, el antifeminismo, el antiaborto, estar en contra de los derechos LGTBI o de los derechos migrantes, y eso es algo fundamental. Evidentemente el nacionalismo, todas estas formaciones políticas son de forma muy marcada nacionalista, y atención, aquí también saben gestionar ese discurso muchas veces sin poner en cuestión el orden y el marco neoliberal, criticando pero el globalismo existente. Entonces hablan de globalismo, pero eso vale solo fronteras para afuera, no fronteras para adentro, donde las mismas desigualdades instauradas las defienden y las aumentan todavía. Y luego yo creo que rápidamente un tema que tenemos muy claro en la cabeza es lo que ellos llaman el antiprogresismo. En tiempos de la Guerra Fría y hasta hace un par de décadas, las derechas extremas y no solo tenían una gran bandera que era el anticomunismo. Hoy en día hablan de antiprogresismo, ¿no? En España Abascal habla de dictadura progre, Trump de dictadura de lo políticamente correcto, Giorgia Meloni de dictadura del pensamiento único. Para ello el progresismo es una especie de engendro donde están los feministas, los migrantes, las izquierdas de toda la vida, los que defienden los derechos del medio ambiente o de las poblaciones indígenas, etcétera, etcétera. Y para ellos esto es el enemigo que han creado. Porque justamente aquí es importante, aquí cierro, el tema de que la extrema derecha no solo comparte unas referencias ideológicas hoy en día en todo el mundo, sino que comparte estrategias políticas y comunicativas. Y no se trata solo de utilizar las redes sociales, que también divulgando fake news, posverdad y discurso del odio, que se ha normalizado mucho lamentablemente, sino que se trata también de utilizar las guerras culturales, que atención, no es la batalla cultural. Las guerras culturales sirven para marcar la agenda política y mediática, hablar de lo que quieren ellos y cómo ellos quieren, y no tenemos que entrar nunca en su campo de juego, tenemos que marcar nosotros la agenda política de otra manera. Y luego, por otro lado, sirve para crispar y polarizar más la sociedad, una polarización que es afectiva, donde el otro es el enemigo, no es simplemente alguien que piensa distinto que tú. En una democracia lo sabemos, tenemos que llegar a compromisos, tener que llegar a acuerdos, ser mayoría, pero dialogar también con las minorías. Y esto es algo que las extremas derechas, justamente también con las guerras culturales, están poniendo en discusión. Bueno, muchas gracias, Steven. Le damos la palabra a Dina Sánchez. Dina es secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular de UTEP, es vocera oficial del Frente Darío Santillán y es también una mujer migrante de origen peruano. Así que bueno, Dina. Bueno, buenas tardes. Agradecer al CELS por la invitación y nada, agradecer a todos y a todas quienes nos están acompañando hoy. La verdad que nos tocó un hermoso día y qué mejor día, ¿no?, próximo a las elecciones, de empezar a preguntarnos y a debatir sobre la democracia, ¿no? Que a veces es una palabra tan corta, pero tan significativa para muchos y para muchas, para muchos compañeros y compañeras que han vivido, ¿no?, épocas incluso desde la dictadura. A mí me parece que nada, yo lo escuchaba atentamente al compañero y decía,
cómo las nuevas derechas, las extremas derechas se vienen presentando justamente frente a la sociedad, instalando esto, ¿no? De lo nuevo, terminar con la casta, terminar con el Estado, aprovechando incluso el contexto tan complejo en el que vivimos, ¿no? Argentina viene atravesando una situación bastante compleja, ¿no? Una situación social, política y económica, y creo que ahí entra a jugar fuertemente el fenómeno Milei y la libertad avanza, ¿no? Teniendo este discurso que ha impactado mucho en la sociedad y que creo que se refleja mucho desde las PASO, ¿no? Con una elección que tiene muchas cuotas. Creo que los análisis que venimos haciendo desde la militancia y desde los espacios orgánicos que tenemos muchos militantes, es justamente en esto, ¿no? Una cuota de bronca, una cuota de hartazgo, pero también una cuota de esperanza, ¿no? Porque nadie va a votar sin tener esperanza de un futuro mejor. Y sin embargo, han instalado fuertemente esto de, bueno, es algo nuevo, pero nosotros y nosotras sabemos perfectamente que no es algo nuevo, sino que al contrario, vienen con muchas recetas del neoliberalismo, con muchas recetas de la dictadura, incluso en esto que se viene conformando Milei y toda su estructura política, con la gente con la que piensa gobernar en Argentina, tiene muchos funcionarios del menemismo, ¿no? A mí la verdad que personalmente me asusta mucho cuando lo escucho reivindicar constantemente al menemismo, y creo que tenemos ejemplos claros, y voy a poner dos ejemplos que creo que lo hemos escuchado muchos y muchas de quienes estamos hoy acá, ¿no? Y que tiene que ver, en primer lugar, que recordemos y que tenemos que sentirnos muy orgullosos y muy orgullosas que la Argentina es un ejemplo muy grande en América Latina en lo que tiene que ver con políticas de derechos humanos, ¿no? Y que llega Milei y que llega la libertad avanza, no solo cuestionando a nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidas y desaparecidas, sino que cuestionando la lucha que venimos dando hace muchos años por memoria, por verdad y por justicia, y siempre poniéndole en el eje de que son excesos, ¿no? Que son excesos. Pero por otro lado también viene cuestionando algo que desde los territorios, desde esos barrios populares, que muchos y muchas no solamente representamos, sino que somos parte de ello, que tiene que ver con una frase que nos llega en el alma y que desde ahí hemos venido construyendo y poniendo el cuerpo, poniendo el alma y la vida misma de muchas compañeras, y que tiene que ver con que donde hay una necesidad, nace un derecho, ¿no? Una frase que también para muchos será insignificante, pero una frase tan fuerte para nosotras, sobre todo, para las trabajadoras de la economía popular, para esas mujeres de los barrios populares que nos dejó nuestra compañera Evita, ¿no? Y creo que Milei y toda su fuerza política viene instalando muy fuertemente, no solamente poniendo en cuestión los consensos democráticos que hemos podido construir a lo largo de muchos años, sino instalando fuertemente el sálvese quien pueda, que nuestros derechos queden subordinados al mercado, que el derecho es válido cuando tú lo puedes pagar y que la ley nace desde el individualismo. Por eso creo yo que hay una amenaza muy fuerte que tiene que ver con mucho lo que el compañero no contaba. Bueno, en los 80, en los 90 se empieza a instalar no una derecha como la que estamos acostumbrados, sino una derecha extrema. Pasó en Brasil con Bolsonaro y está pasando hoy acá en la Argentina. Y yo creo que cuando al principio yo decía celebro y festejo que un domingo, en vez de quedarnos en casa a tomar mate, podamos construir estos espacios donde reflexionemos y sigamos reflexionando, pensando en lo que tanto le costó a la Argentina estar hoy en democracia. Y creo que ahí la militancia y cada uno y cada una de nosotras tiene un rol importantísimo, que tiene que ver con dar batalla, que tiene que dar con dar batalla, que tiene con luchar cueste lo que cueste, que no podemos resignarnos a lo que pueda pasar, que no podemos resignarnos a todos esos derechos que nos ha costado tanto y que tiene que ver con esto, ¿no? Con la lucha de las mujeres, con la lucha de los migrantes, que tiene que ver con nuestras niñeces, pero que también tiene que ver mucho con esas juventudes que a veces también hemos cuestionado y que no hay que enojarse, sino al contrario,
que hay que dar el debate, que hay que encontrar los espacios y ponerse firme, en primer lugar, a dejar que las juventudes se expresen. Yo siempre digo, los lugares tienen que servir para hacer catarsis, pero también tienen que servir para remontar. Y remontar significa que a pesar del presente que tenemos tan complejo, hay que seguir luchando. Que es un presente que hay que mejorarlo, por supuesto que sí, pero que no es un presente que lo tenemos que dejar en manos de lo que vienen a destruir absolutamente todo lo que hemos conquistado en estos 40 años de democracia. Que por supuesto tenemos que fortalecer la democracia. Que democracia significa por lo menos tener derechos garantizados, como lo decimos desde la UTEM, que tiene que ver con tierra, techo y trabajo, salud y educación. Y hay que fortalecerla y por supuesto con el protagonismo de hombres, mujeres y diversidades que tienen que estar en esa discusión y que pensemos en fortalecer la democracia en la Argentina de abajo para arriba. Pero para eso necesitamos un Estado eficiente, un Estado fuerte, un Estado presente, y no nos olvidemos que ese Estado somos cada uno y cada una de las que estamos acá y que tenemos que luchar no solo para no retroceder un solo paso, sino para seguir avanzando y dar pelea para lo que se viene. Gracias, Dina. Bueno, muchas gracias. Me gustó lo que dijiste, podemos renombrar la mesa como remontar la democracia, no resetear la democracia. Bueno, justo nombró Dina a Bolsonaro y a Brasil, y quiero darle la palabra entonces a Enrique Vieira. Enrique nació en Niterói, en Brasil. Él es pastor evangélico, es licenciado en teología, es actor también, estudioso del clown, docente, activista de derechos humanos y actualmente diputado de izquierda también en el Parlamento electo en el año pasado. Así que, Enrique, te escuchamos. Vamos a tener traducción más o menos simultánea, consecutiva. Boa tarde a todos e a todas. Um prazer estar aqui com vocês e participar desse momento. Eu acredito que o avanço da extrema-direita no mundo e no Brasil tem a ver com uma crise provocada pelo capitalismo e pelo modo de organização da sociedade do neoliberalismo. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar acá y poder participar de esta actividad. Y para mí el avance de la extrema derecha tiene que ver con una crisis que surge del capitalismo y de la forma que tiene el neoliberalismo de organizar la sociedad. A extrema-direita justamente cresce nesse vazio existencial e comunitário provocado por esse modelo que coloca o lucro acima da dignidade humana, que coisifica as relações humanas e esvazia os projetos coletivos de construção da história e da sociedade. Então, precisamos identificar, no limite, que todo capitalismo, em algum momento, tem como destino a extrema-direita e o fascismo. La extrema derecha crece justamente en ese vacío que se está dando a nivel existencial y a nivel comunidad también. ¿Y qué pasa? Esta extrema derecha lo que hace dentro del capitalismo es priorizar el lucro, la ganancia por encima de la dignidad de la vida humana y dejar de lado el proyecto colectivo que tiene que ver con esta dignidad y esta vida en comunidad. Por eso hay que ponerle un límite a este capitalismo para que deje de tornarse en extrema derecha y en fascismo. No Brasil, em 2018, a extrema-direita venceu a eleição. E o resultado foi devastador. Não apenas no sentido simbólico, o que já seria grave, mas em políticas públicas contra as mulheres, contra os indígenas, contra os quilombolas, contra os sem-teto, contra os sem-terra, contra os jornalistas, contra os ativistas ambientais, contra o povo trabalhador,
contra os partidos de esquerda, contra os militantes e contra a Mãe Terra. Não foi apenas um símbolo, foi uma política pública destruidora de direitos sociais e transformando o ódio, o sentimento do ódio, em uma política permanente de Estado. En Brasil, en el año 2018, ganó la extrema derecha y esto fue devastador. Pero no fue solamente grave desde lo simbólico, que ya era lo suficientemente grave, sino también desde el punto de vista de las políticas públicas. Brasil empezó a tener políticas públicas contra o que afectaban directamente a mujeres, a poblaciones indígenas, a poblaciones como las personas quilombolas, que son los ex-esclavos, a las personas que no tienen hogar, a periodistas, ambientalistas, trabajadores y trabajadoras, activistas ambientales, políticos y políticas de izquierda y la propia Madre Tierra. Todo esto fueron políticas públicas destructoras que afectaron directamente los derechos sociales. Y lo que hicieron fue tomar el odio y convertirlo en una política permanente de Estado. Além disso, houve o incentivo e a facilitação para o acesso a armas e munições, o que fortaleceu, inclusive, organizações criminosas paramilitares no meu país. E mais um elemento desse projeto de extrema-direita foi o ataque sistemático a LGBTQIA+. Se eu posso, humildemente, respeitosamente, dar um conselho a vocês, usem essas 2 semanas que faltam para derrotar a extrema-direita na Argentina. Además, estas políticas sirvieron de incentivo y facilitaron el acceso a armas y municiones, lo que fortaleció a organizaciones criminales y paramilitares de Brasil. Otro tema, además, que se vio muy afectado fue la situación de las personas de las poblaciones LGBTQIA+, que tuvieron que padecer ataques sistemáticos por parte de este gobierno. Por eso, con respeto, si me permiten darles un consejo, estas 2 semanas tenemos que hacer acá en Argentina todo lo posible para derrotar a la extrema derecha. E para concluir, nós vencemos a eleição no Brasil ano passado e derrotamos Bolsonaro e seu projeto de características autoritárias e fascistas. Acredito que nós precisamos da combinação de 2 fatores. Um fator é a responsabilidade necessária para fazer a frente necessária para isolar a extrema-direita e não permitir que ela ganhe uma eleição. Esta responsabilidade significa uma capacidade de mediação, de composição e de ampliação de forças democráticas para isolar a extrema-direita. Mas há um segundo fator que eu considero fundamental, que é o trabalho de base junto com o fortalecimento dos movimentos sociais e um projeto histórico que seja de organização da força do povo para derrubar o capitalismo. Portanto, por um lado, responsabilidade e ampliação de forças democráticas junto com trabalho de base e perspectiva de imaginação, rebeldia e anticapitalismo. Para cerrar, quiero decir que ganamos la elección en Brasil el año pasado y pudimos derrotar a Bolsonaro y a su proyecto autoritario y fascista. Y yo creo que en este escenario hay 2 factores que son clave. En primer lugar, la responsabilidad.
tener la responsabilidad necesaria para formar el frente que sea necesario, para aislar a la extrema derecha y que no gane la elección. Y esta responsabilidad viene también con una capacidad de mediación, de composición y capacidad de ampliación para que podamos hacer una fuerza democrática lo suficientemente fuerte para derrotar a la extrema derecha. Y por otro lado, el segundo factor tiene que ver con el trabajo de base. Un trabajo de base que venga con el fortalecimiento de los movimientos sociales. Un proyecto histórico que tenga la fuerza del pueblo organizado para poder derrotar al capitalismo. Entonces, esta responsabilidad para armar un frente lo suficientemente fuerte para que quede aislada la extrema derecha, con una ampliación de las fuerzas democráticas y, por otro lado, imaginación, rebeldía y anticapitalismo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique. Vamos a pasar al segundo bloque entonces que habíamos planteado, donde la pregunta tiene que ver justamente con la crisis de la democracia. En realidad tiene que ver, como se planteó recién, esto es parte de las coordenadas de aparición del fenómeno de las derechas extremas, pero la pregunta concretamente es, bueno, ¿en qué consiste exactamente esta crisis de la democracia? ¿Cómo la definirían? ¿Cuáles creen que son las principales deudas de la democracia hoy? Y también, ¿cómo hacemos para evitar, en todo caso, que las extremas derechas o que la lucha contra las extremas derechas no nos funcione como una excusa para que el sistema político y la sociedad en su conjunto no se haga cargo de esta crisis de la democracia, más allá de cuál sea el resultado del domingo 19? Así que, en primer lugar, le doy la palabra a Sofía Saraceno. Sofía es vocera del Centro de Estudiantes de Lenguas Vivas y, bueno, nuestra muy joven de la mesa. Buenas, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, claro que estoy muy nerviosa, así como soy joven. No, pero bueno, empezar por decir qué es para mí la democracia, si estamos hablando de una crisis democrática. Antes de entender que yo creo que el concepto de democracia lo que busca es justamente generar equidad entre los sujetos que componemos a la sociedad. Entonces, cuando hablamos de una crisis democrática, justamente estamos poniendo en juego esta idea de que todos seamos iguales, ¿no? De que a todos los derechos se nos sean garantizados de igual manera. Pero bueno, a mí me toca, y lo hablo desde mi aspecto que es el educativo, digamos, como estudiante, como representante de centros de estudiantes, pensar, bueno, estamos en un momento donde justamente se están poniendo en juego espacios democráticos como lo son la educación pública o la salud pública, pero bueno, haciendo referencia a la educación pública, se están poniendo en juego estos espacios que justamente lo que buscan es generar equidad entre los que vamos a la escuela. Digo, yo cuando entro al aula todas las mañanas me siento igual de respetada que mis compañeros, siento que todos somos iguales y el hecho de que eso, que creíamos que eran derechos saldados, digo, la educación pública, que ahora se esté poniendo en juego, que tengamos que debatir si dejar de lado la educación pública o no, a mí me resulta fuertísimo, imagino que a ustedes también. Bueno, nada. Pienso en distintos derechos que como estudiantes, como movimiento estudiantil a lo largo de la historia hemos conquistado. Pienso en la ley ESI, que también se está poniendo en juego. Pienso en la ley de educación nacional, que justamente garantiza y obliga que el nivel secundario sea obligatorio. Pienso en la ley de centros de estudiantes, que justamente es lo que a mí me está permitiendo estar acá arriba hoy representando a todo un colectivo de estudiantes que nos movilizamos, que salimos a las calles para luchar justamente por una educación digna y de calidad. Pero bueno, sin embargo, en este momento nos damos cuenta justamente que tenemos que seguir luchando por derechos que justamente creíamos saldados. Entonces, pienso, nosotros como estudiantes, hace años que venimos exigiendo justamente al gobierno de la ciudad, que casualmente es el gobierno del PRO, hace 16 años, quien gobierna en la ciudad de Buenos Aires, a quien le venimos exigiendo hace muchos años la democratización justamente de decisiones.
porque la comunidad educativa, ya sean estudiantes, docentes, directivos, cualquier persona que forma parte de la comunidad educativa, no tenemos voz ni voto en lo que son las decisiones que se toman a nivel educativo. Entonces me parece que hablando de democracia, justamente cuento una de nuestras luchas, la principal, que es justamente eso, poder formar parte de las decisiones que se toman a nivel educativo. Se nos implementan constantemente proyectos como lo son las ACAP, no sé si se enteraron, pero son pasantías laborales. El año pasado se empezaron a implementar, son para 5º año, y las chicas terminaron lavando los platos en un hotel. Entonces me pregunto, ¿cuál es la preocupación? ¿Qué es lo que realmente quiere buscar el gobierno de la ciudad cuando implementa estos proyectos sin ningún tipo de consultas a nosotros, que somos los que vamos al colegio todos los días, hacia los docentes, a quienes se les interrumpe justamente el proceso pedagógico de las materias? Bueno, nada, me viene eso a la cabeza y nada, pensar un poco en qué son las cosas que hacemos los estudiantes, que justamente se habla de que el fenómeno de los jóvenes somos los que estamos apoyando a la derecha, que los jóvenes estamos derechizados, y me pongo en una posición de entender a aquellos jóvenes que en estas elecciones optaron por el Partido de la Libertad Avanza porque no se sienten escuchados, interpelados, representados por partidos, porque justamente hace años que venimos luchando por las mismas cosas y no se nos escucha. Entonces, bueno, nada, optan por lo que sería la Libertad Avanza, que en realidad es simplemente una salida a lo que... Porque dejaron de creer básicamente que la política es una herramienta de transformación, que es lo que nosotros, los centros estudiantes, venimos a plantear. Tenemos que volver a pensar la política como una herramienta de cambio y de transformación. Hacerles creer a los chicos eso se logra garantizando derechos, escuchando las luchas de los estudiantes y los docentes. Y bueno, nada, cierro con eso. Somos nosotros los estudiantes los que salimos todos los 24 de marzo, no solo pensando en un presente y en un futuro, sino recordando un pasado, exigiendo memoria, verdad y justicia. Me parece, bueno, nada, cierro con eso. Disculpen los nervios. Gracias, Sofía. Y gracias a las luchas de los centros de estudiantes secundarios. Bueno, para cerrar esta primera parte, entonces, le doy la palabra ahora a Nacho Levi, educador popular, comunicador, militante del movimiento La Poderosa, que nuclea además a 114 asambleas de base en América Latina, impulsor de cooperativas autogestivas y de diversas estrategias para la inclusión, y además editor de la revista La Garganta Poderosa y coordinador del área Poder, Comunicación y Territorio de Claxo. Nacho. Buenas, gracias primero al CELS, a todas, a todos ahí. Gracias, Sofi. ¿Cuántos años tenés? 17. Yo creo que esto es lo más importante que podemos hacer desde los movimientos, los organismos de derechos humanos, en este contexto, a semana de una definición tan importante. Parece que lo más significativo que podemos hacer, por lo menos quienes están de mi banda generacional para arriba, es silencio y escuchar a las pibas, a los pibes, para que no les sea tan fácil hacernos creer que la juventud está perdida. Yo escucho a Sofi y estoy cada vez más convencido que es por ahí que nos van a salvar la vida. Y hablando de salvar la vida, antes de traer una mirada de nuestras asambleas, de nuestros barrios, sobre esta democracia, sobre esta coyuntura, queríamos, de todos esos espacios comunitarios, abrazar a las familias que están llorando sus muertes en Medio Oriente, plegarnos al minuto de silencio por los civiles asesinados por Hamas en Israel y plegarnos al minuto de ruido por las niñas y niños asesinados en Palestina ayer, por las niñas y niños asesinados en Palestina hoy y por las niñas y niños que van a ser asesinados en Palestina mañana. Algo muy extraño. Algo muy extraño está pasando comunicacionalmente con eso, ¿no?
de golpe pareciera ser que para ser más empáticos o más sensibles frente al dolor de las familias de los civiles asesinados en Israel por Hamas, uno debiera callar o naturalizar que están matando mujeres y niños y niñas en Palestina hoy, ahora, mientras nosotros estamos acá, y mañana también. No basta un minuto de silencio, estamos a tiempo de hacer un minuto de ruido para que no los maten y que no nos puedan confundir tan fácil, que no nos puedan decir antisemitas porque no queremos que conviertan Gaza en un cementerio de niñas y niños. Palestina no es Hamas y el judaísmo no es Netanyahu. Creo que poner las cosas sobre la mesa es la primera responsabilidad que nos dan este tipo de encuentros, sin condicionamientos, sin concesiones, para decir que hoy y mañana van a morir niñas y niños inocentes en Palestina y posiblemente también en nuestro país, donde la realidad que atraviesa nuestro barrio sigue estando invisibilizada de la agenda pública común. La mediática, la política, de la avenida que suele separar la villa de la considerada ciudad, los servicios básicos de donde no los hay, pareciera trazar también una línea infranqueable de agenda. Todas las familias de nuestras asambleas de este lado de la avenida para acá están hablando de la metástasis del narcotráfico desde la pandemia hasta parte en los barrios populares, no solo de Rosario, de Capital Federal, de provincia de Buenos Aires. Hablar hoy de la redistribución o la resolución de los índices de pobreza sin abordar la metástasis del narcotráfico es como hablar del orden urbanístico en Palestina como si no estuvieran cayendo bombas. Es otro nivel de negacionismo. Y durante décadas nos escucharon decir desde la garganta, desde la poderosa, que queríamos voces en primera persona de los barrios populares, en los paneles de televisión, en las plataformas políticas, en los tribunales de justicia, en las cátedras de la universidad. Ahora, en esto, necesitamos voces en tercera persona. Necesitamos que los comunicadores sensibles de medios masivos se hagan cargo de contar las muertes de los barrios populares que no están en la agenda pública y no están en el debate presidencial. Estos espacios de encuentro son fundamentales. Cualquier foro de derechos humanos es una BTV de nuestro movimiento, una verificación técnica vehicular de nuestro colectivo. Lo que no puede ser nunca es la chapa y pintura de nuestro colectivo. Lavar una época, un momento y pasarle por encima a la agenda que solo se puede expresar a través de los derechos humanos. Es ese narcotráfico que se reproduce hoy en las muertes de todos los barrios, donde no son muertes de sobredosis, son muertes de bala. La guerra contra las drogas no redujo la venta ni el consumo en ningún país del mundo. Estamos pidiendo que declaren la guerra a la guerra contra las drogas, que legalicen el cannabis para sacarle el negocio a la policía, que transfieran a salud los recursos que le dan a seguridad. 14 millones de reales se le dan a Brasil y con un gobierno progresista que podrían ir a las favelas por la guerra contra las drogas. Con estos niveles de desigualdad que facilitan la metástasis del narcotráfico y que traen la criminalización de la pobreza, como los pibes que murieron en la cárcel de Esteban Echevarría, donde no debían estar ni detenidos por tener un porro en el bolsillo. Facilita la desproporción de las penas, igual por exportar 25 toneladas de cocaína que por tener un porro en el bolsillo. Auspician la superpoblación carcelaria de 2001 a 2021, del cacerolazo al coronavirus, 252% creció la población carcelaria vinculada a la venta ilegal de drogas. El 45% no terminó la primaria. Y los detenidos en esos casos, en esas farsas, son los que sostienen el tejido social de nuestros barrios. Entonces, si esa es la realidad hoy acá hay que contarla. Si este gobierno, que llegó prometiendo que los últimos iban a ser los primeros, nos debe 1000 toneladas de mercadería a los comedores donde las cocineras siguen trabajando sin salario, hay que decirlo acá. Estos foros son para eso. Y no es un tema de agenda, no está en el debate presidencial y nos expone a una autocrítica de quienes formamos parte de todo este universo que está acá, del CEL, de la Poderosa, de los compañeros que acompañan al panel, de los que están ahí sentados. Todos nos conocemos de la calle, todos nos conocemos de la lucha, todos nos conocemos de los barrios, nos conocemos de la Plaza de Mayo, nos conocemos de ahí.
Tenemos que hacer una lectura también de lo que pasó en estos años de definiciones, discusiones internas, donde muchos organismos de derechos humanos que bancamos, seguimos bancando y vamos a bancar hasta morir, porque somos hijas e hijos de la madre y abuela de Plaza de Mayo, hasta quienes no lo saben, hasta quienes los niegan, hasta quienes no se han enterado. Pero la cercanía de determinados organismos a las estructuras de gobierno, a la política partidaria, erosionó también a nuestro sector. No se trata de hacer un juzgamiento o un análisis de costo-beneficio. Hubo muchas políticas de memoria, de verdad, de justicia, que tal vez hubieran sido imposibles si eso no sucedía. Pero al haber sucedido eso, perdimos ese guarray inmaculado que eran los organismos de derechos humanos o el pañuelo de las madres, aún en aquellos barrios donde había una hostilidad a las políticas de derechos humanos. No, tuvimos un costo en esa erosión. Y también los movimientos sociales, las organizaciones populares que acompañaron un gobierno para no hacerle el juego a la derecha, creyendo que había un margen de acción para que mejoraran los índices en los barrios, y no sucedieron, pero quedaron dentro de la órbita de gobierno, también se hicieron fácilmente demonizables por transferirles hechos de corrupción, contradicciones de gestión, la ineficiencia, la inoperancia, etcétera. Entonces, con los organismos y los movimientos sociales debilitados por el emparentamiento con la partidocracia, jamás vamos a regar la antipolítica, jamás vamos a juzgar las decisiones políticas de colectivos tan soberanos como el nuestro, pero sí nos forzamos a pensar cómo reconstruimos, como decía el compañero brasilero recién, desde nuestro sector, esos diques de derechos humanos más allá de todo, más allá de lo que sea, que defiendan la agenda del territorio en este momento, porque los pibes que están intentando salvar las madres que cocinan en nuestros comedores, son pibes que están en riesgo hoy, en barrios que tienen un tiroteo día por medio a 15 cuadras de la jefatura de gobierno y a 15 cuadras de las principales redacciones de los medios nacionales del país, y no está en ningún lado. Esta es la agenda que estamos obligados a traer porque es la nuestra y es para eso que nos quedamos afuera, no porque no creemos en la política partidaria. Somos hermanos de los compañeros que están acá. Celebramos la valentía de Juan Grabois para instalar una representación que si no, no hubiera estado en las elecciones dentro del marco institucional. Pero sentimos que eso hay que complementarlo. Hay que complementarlo con la participación civil de los organismos de derechos humanos, de los movimientos sociales, la conformación de esa fuerza social que explicaba el compañero de Brasil recién también. Y en ese camino, entender la coyuntura, obviamente. Estamos preocupados y estamos ocupados. Vamos a dejar la vida hasta el día de las elecciones para que Milei no gane. Vamos a dejar la vida para que la ultraderecha no se pueda llevar puesto en la conquista que nos costaron tantos años de lucha y la vida de 30.000 compañeras y compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. 30.000 compañeras detenidos, desaparecidos. Ahora. Y siempre. Entonces, ahora sí, hablemos de lo que era el debate presidencial, hablemos de la coyuntura, hablemos de cómo se resetea la democracia, porque Milei. Vamos a hacer todo lo posible para que no gane. Creo que es la primera vez de que existe La Poderosa, que es un movimiento apartidario, que puedo decir que todas y todos vamos a votar a un mismo candidato. Pero con la misma contundencia puedo decir que ninguna y ninguno hubiera elegido ese candidato. Entendemos la coyuntura, nos la ponemos al hombro. Vamos a dejar la vida para que Milei no gane. Pero desde el 20 de noviembre vamos a dejar la vida para que nunca más un gobierno popular pueda llegar prometiendo que los últimos van a ser los primeros y se vaya debiendo 1.000 toneladas de mercadería a los comedores comunitarios. El espacio de la autocrítica nos invita acá a no cerrar el triángulo Milei, rico, facho. ¿Qué nos pasa? Milei, rico, facho. Milei, rico, facho. Esa triada nos desliga de toda responsabilidad. O sea, nuestro sector no hizo nada mal. ¿Qué teníamos y qué no tenés? ¿Por qué tenías juventud que hoy no tenés? Sofi lo explicó bastante bien, con una elegancia que yo no tengo. En las bases, en los barrios. Viejo! ¿Cómo puede ser que ganó Milei ahí en la villa? Pero primero explicame cómo se ganó Milei en los barrios donde toda la gente fue a la facultad. ¿Cómo puede ser? Es el inexplicable, pero es un voto facho. Soldati es un voto facho. Soldati no hay un voto facho. Facho es creer que en Soldati hay un voto facho. Si no tenés una respuesta, porque creo que nadie la puede tener en este escenario, el que la tiene sería un caradura si no lo hubiéramos llevado hasta acá. Revolvamos un poquito entre las preguntas. Tanto hablamos de Acción Popular, Paulo Freire, nos ponemos la remera. Las preguntas. ¿Cuándo fue la última elección
que le cambió la vida significativamente a las vecinas y los vecinos de los barrios populares. ¿Cuántos años para atrás tenemos que ir para que esa lucha de la que hablaba Sofía encuentre una respuesta del Estado de un gobierno popular? Y si vamos para atrás, hasta el 2001, ponele, que nuestro país pasó todos los matices. ¿Es verdad que en un país de 40 y pico de millones de habitantes seguimos revolviendo un bol con los mismos 40 o 50 nombres? ¿Es verdad que la mitad de nuestros compañeros y compañeras, compatriotas están por debajo de la línea de la pobreza? ¿Es verdad que la inmensa mayoría de las familias que conforman nuestras asambleas sienten que no tienen nada que perder? ¿Es verdad que las grandes corporaciones mediáticas actúan como brazo literario o informativo de las grandes corporaciones económicas? Y todos lo sabemos. Y bueno, respondiendo a esa pregunta, me parece que ya no quedan tan lejos las respuestas. Ahora, si aún así quisieran que diéramos nosotros la respuesta, nosotros les pediríamos que la fueran a buscar a las Quintas de Olivos, que fue donde la dejamos cuando Ramona dejó la vida intentando denunciar la falta de agua, y las compañeras y los compañeros salían a hacer las postas de salud que no garantizaba el Estado, y entonces nos recibieron como si fuéramos los zapatistas, con una carpeta propositiva hecha por las mismas compañeras que siguen cocinando en los comedores, y hasta el día de hoy estamos esperando respuesta. Entonces por ahí están ahí esas respuestas. Además de la ineficiencia de los gobiernos populares, de la corrupción inadmisible de los gobiernos populares y de la falsa idea de domesticar a la juventud. Eso es un error. El juego de la derecha. No, si la represión es de Bernie, no, el juego de la derecha. Si la represión es de Arcioni, no, el juego de la derecha. Juega la derecha a gobernar como quiere la derecha por si viene la derecha. A la juventud le estamos hablando, le necesitamos crítica, porque cuando Milei se saca una foto, sube un dibujito, abrazándose un pato, como si no hubiera dicho 48 horas antes que ponía bombas en los jardines de infantes, 2 días después te dice que tiene 90% de coincidencia, no solamente te está diciendo que te miente, te está diciendo que hace con vos lo que quiere, que te manipula a ese nivel. Entonces necesitamos de una juventud crítica. En realidad necesitamos darle espacio a esa juventud crítica. La mejor respuesta escuché de uno de los compañeros que había votado a Milei, jovencito, en uno de los barrios, de bueno, si todo lo que dicen es verdad, esta va a ser la primera vez que me caga. Hay que dar espacio a los que no cagaron a nadie, vienen luchando desde hace rato, desde hace mucho tiempo, desde abajo, desde atrás. Hay que dejar desde el progresismo de impugnar a los sectores populares. Ah, no, nosotros tenemos un centro cultural en el barrio no sé dónde, y el vecino del barrio cultural te dijo que seguridad. Quiere seguridad, así como las compañeras quieren llegar vivo a casa, los compañeros de la 21 quieren llegar vivo de la cancha de Huracán, los compañeros de Bajo Flor quieren llegar vivo de la cancha de San Lorenzo. No está mal que pidan seguridad, una seguridad democrática. Hay que poder escucharla, porque este quilombo que tenemos de muerte cotidiana en los barrios populares no se arregla solo haciendo escuelas, Tampoco se arregla solo mandando al ejército. Ni con retórica progre, ni con marketing punitivista. Esto requiere un compromiso real, con una discusión que es compleja y que mientras no la demos no la vamos a resolver. Entonces eso tiene que estar en la agenda de Sergio Massa. Tiene que estar en la agenda de Sergio Massa hoy, porque las muertes en los barrios populares son hoy. Nacho. Cuando Massa le gane a Milei el día siguiente, vamos a estar en la calle bregando por los mismos derechos humanos que bregaban los 30.000. Los 30.000 por los que bregaban por los derechos humanos no bregaban por la condena a los crímenes de lesa humanidad que todavía no se habían cometido. Defender los derechos humanos no es solamente combatir al negacionismo. No es solamente confrontar con los que reivindican los crímenes de la dictadura. Nuestras compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, antes de ser desaparecidos, eran compañeras y compañeros nuestros, por lo que hacían en vida. Obturar ese camino es el triunfo de la dictadura. Ese camino era un camino de servicios en los barrios populares, de tierra, techo, trabajo, salud, educación. Los pibes que defienden en los barrios a la Libertad Avanza o que la votaron, no estaban votando la venta de órganos, el voucher educativo. Lejos de eso. Votan desde un enojo, de un desencanto. Pero lejos del voucher educativo, antes de cerrar mi locución, quiero contarles que Diego, un compañero de la Poderosa en la Villa 21, que levantó y sostuvo todos estos años el observatorio villero que registra las estadísticas, que no toma el INDEC, que no toma el Estado donde no llega el Estado. Ese compañero ayer se recibió de licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, pública y gratuita, que vamos a defender hasta la muerte, cueste lo que cueste. No decimos que se vayan todos, pero necesitamos que se corran muchos para dar paso a esta juventud, que es una juventud hermosa, que no es pasiva,
que no es domesticable, que es una juventud poderosa, combativa, imparable. Gracias. Gracias, Nacho. Bueno, tenemos que hacer un gran esfuerzo, le pido a los 4, nos quedan un poquito menos de 15 minutos que los tenemos que repartir igualitariamente entre los 4, diría yo ahora. Y un poco para cerrar esto, la pregunta es un qué hacer. ¿Qué hacer? Eso yo. Bueno, ¿qué hacer? Primero hay que salvar la democracia, porque yo creo que aquí el 19 de noviembre tenéis una cita fundamental. Y ahora es salvar lo que tenemos para luego ampliarlo, mejorarlo, resetearlo, recuperarlo, ¿no? Pero antes tenemos que salvar la democracia, porque no es lo mismo que haya Massa o que haya Milei, lo sabéis muy bien. Y eso creo que es fundamental. Y luego creo que hay 3 grandes ámbitos donde tenemos que actuar. Primero es, y se ha recordado aquí, reconstruir los lazos rotos en nuestras comunidades, desde abajo, hacer que nuestras democracias sean más participadas, organizarnos, ¿no? Y seguir movilizados, porque la extrema derecha se gana solo cuando la sociedad está movilizada. Y eso lo hemos visto en Brasil el año pasado, lo hemos visto en Polonia hace un mes y lo hemos visto en Estados Unidos en 2020. La segunda cuestión importante es, yo creo que tenemos que desde la izquierda volver a dar la batalla cultural. Atención, la batalla cultural no son las guerras culturales, la batalla cultural es picar piedra, remangarse, trabajar otra vez para rearmar ideológicamente las izquierdas. Y eso es un trabajo que la extrema derecha viene haciendo desde 50 años y ahora está recogiendo los frutos de lo que han construido en estas últimas décadas. Y lo último, para cerrar, yo creo que es una tarea pendiente para todos y deberemos afrontarla rápidamente, es democratizar el espacio digital. El espacio digital está en manos de grandes plataformas que hacen y deshacen a su antojo, con opacidad y sin transparencia, normalizando los discursos de ultraderecha, el discurso del odio. Están haciendo realmente estas plataformas lo que debería ser un servicio público, así que debería haber un control público. Así que debemos democratizar el espacio digital. Y es una tarea pendiente y fundamental. Gracias, Steven. Bueno, yo siempre resalto de que el partido aún se sigue jugando, ¿no? El partido se sigue jugando y la Popular está trabajando fuertemente, haciendo un trabajo de hormiga en los territorios. Eso no significa firmar un cheque en blanco, claramente. Lo hemos dicho, por lo menos desde muchas compañeras y compañeros lo hemos resaltado fuertemente, no solamente en este gobierno, sino que en los gobiernos que puedan venir, siempre hemos dicho, acompañamos y trabajamos, pero no le firmamos ningún cheque en blanco a nadie. Y creo que si hablamos de la democracia, para mí la democracia la tenemos que defender. Pero cuando hablamos de resetearla, para mí hay cosas básicas, como por ejemplo, que para que realmente sea un gobierno nacional y popular, hay que priorizar la deuda con el pueblo. Hay que priorizar la deuda interna, con la deuda con las mujeres, con las diversidades, con la migrantada, con las niñeces, con las juventudes, con los jubilados, con las jubiladas, con la clase trabajadora en su conjunto. Y yo creo que todo eso es la Popular que está todavía trabajando mientras el partido se sigue jugando. Y lo hicimos y creo que lo demostramos el 22 de octubre, que la Popular está trabajando. Pero no hay que dormirse, pero no hay que bajar la guardia. El 19 de noviembre tenemos que ganar, porque no es lo mismo. No es lo mismo lo que tenemos enfrente y eso lo sabemos. Después, claramente, yo creo que tenemos que ser firmes, como lo hicimos en el 2016, me acuerdo, en una marcha federal multitudinaria en Plaza de Mayo, cuando levantamos nuestra voz y muchas de nosotras, de esas mujeres, que no solamente representamos, sino que vivimos todos los días, peleándonos con la realidad todos los días. La realidad nuestra, pero también la realidad que nos ha tocado a muchas, de que esos pibes que los atraviesan las balas son nuestros hijos, que son hijos de nuestras compañeras. Por eso es que no hablamos desde solo una representación, sino desde una vivencia.
Y desde esa vivencia sabemos que no es lo mismo lo que tenemos enfrente. Y con esa convicción decimos, vamos a pelear en la popular, pero no le vamos a firmar un cheque en blanco a nadie. Y lo venimos demostrando con hechos concretos. Y lo dijo el compañero Juan Grabois. Hemos hecho todo lo que hemos hecho con 2 escarbadientes. Y con esa convicción seguimos permaneciendo firmes en nuestras convicciones, parados y paradas desde donde nos toca luchar, porque tenemos el cuero curtido de tanta lucha. Pero también sabemos que tenemos una democracia fallida y que la tenemos que fortalecer y que es tarea de todos y de todas. Tenemos que defender a nuestras madres como lo venimos haciendo. Tenemos que tomar el ejemplo de nuestras madres y de nuestras abuelas. Tenemos que fortalecer lo que tanto nos ha costado. Tenemos que fortalecer todos esos derechos que hemos venido conquistando en nuestros 40 años de democracia y que nos ha costado muchísimo. Y con esa convicción, compañeros y compañeras, yo les invito a que podamos ganar el 19 de noviembre y, por supuesto, retomando las palabras del compañero, nos vemos en la calle, compañeros y compañeras, en la lucha como lo venimos haciendo hace más de 20 años. Muito obrigado por tudo que pude aprender hoje aqui. Primeiro, unir as forças para derrotar o fascismo e vencer a eleição no dia 19 de novembro. Segundo, a cabeça pensa a partir de onde os nossos pés pisam. Significa trabalho de base junto ao povo oprimido. O nosso objetivo no futuro não é entregar o poder a um governante progressista. É mais do que isso. O nosso objetivo histórico é que o próprio povo seja ele mesmo sujeito de poder. Construção de poder popular num trabalho de base junto com o nosso povo, com o horizonte histórico anticapitalista. E terceiro, falo a partir da experiência brasileira. A extrema-direita aposta no medo. A extrema-direita aposta em corações entristecidos. A extrema-direita aposta no caos e na desesperança que nos paralisa. Vençam o medo, vençam o desespero, não cedam à desesperança e façam do amor não um sentimento romântico burguês. Façam do amor uma luta política por humanidade, por dignidade, por diversidade, por justiça social, racial e ecológica. Milei quer ver vocês abatidos. Levantem a cabeça, peito aberto, brilho nos olhos, mãos dadas e um amor político para honrar a nossa ancestralidade, honrar as nossas mães e vencer com a força de um amor revolucionário o fascismo, salvar a democracia e inventar um futuro sem patrão e sem empregado, sem opressor e sem oprimido. Muchas gracias por todo lo que he aprendido hoy. Primero, lo que hay que hacer es unir fuerzas para derrotar al fascismo. Unir fuerzas para poder derrotarlo durante las elecciones del 19 de noviembre. El segundo punto es que la cabeza piensa aquello donde pisan los pies. Esto significa que hay que trabajar desde la base, hay que trabajar juntos, con un pueblo abierto, y tener claros cuáles son nuestros objetivos. Que nuestro objetivo no es entregarle el poder a un gobierno progresista. Nuestro objetivo histórico es sujetar el pueblo al poder, que el poder sea del pueblo mismo.
construir desde el poder popular. Ese es nuestro horizonte histórico anticapitalista. En tercer punto, hablo como brasileño, con la experiencia que hemos tenido. La extrema derecha apuesta al miedo, la extrema derecha apuesta a corazones entristecidos, apuesta al caos, a la desesperanza, al caos y a la desesperanza que nos paralizan. Entonces tenemos que vencer el miedo, vencer esta desesperanza, no ceder ante este caos, este miedo paralizante. Tenemos que luchar desde el amor, pero no un amor que se cree como romántico, no es un amor romántico. Este amor significa una lucha política, una lucha por la humanidad, por la diversidad, por el antirracismo, por la justicia social, por las causas ecológicas. Milei quiere verlos ustedes abatidos, quiere verlos en el piso, en el suelo. Entonces, hay que alzar las cabezas, hay que tener brillo en los ojos, hay que abrir los corazones, hay que trabajar con las manos juntas unos con otros en este amor por la política, honrar a nuestros ancestros, honrar a nuestras madres de esta manera y hacerlo por fuerza del amor, de este amor revolucionario. Tenemos que inventar un futuro en donde no hay un patrón y un empleado, donde no hay un opresor y un oprimido. Bueno, muchas gracias. Sofía, te damos la última palabra, Sofía. Bueno, yo pienso en qué hacer y pienso en el legado que nos exige, como siempre, que resistamos, que nos organicemos colectivamente con un objetivo de una Argentina, como dicen mis compañeros, más humana, donde lo que le pasa al que está al lado nos interpele, nos sensibilice, nos preocupe y hagamos algo al respecto de manera colectiva. No podemos adaptarnos a la realidad que estamos viviendo. No podemos dejar de problematizar y cuestionar las cosas que nos imponen de arriba. Tenemos que organizarnos y luchar colectivamente. Eso. Gracias. Gracias, Sofía. Gracias, Steven. Gracias, Dina. Gracias, Enrique. Gracias, las traductoras. Y Nacho, tenés un minuto exacto. Bueno, en un minuto exacto nos habían preguntado qué era lo más importante para resetear la democracia y lo más importante es dar lugar al pueblo y a la juventud. Eso se hace con políticas públicas concretas, apoyando los centros de acceso de justicia en los barrios, la participación de los trabajadores de la tierra en el mercado central, el control popular de las fuerzas de seguridad que los propios vecinos organizan. Y fundamentalmente, para poder resetear la democracia, lo más importante es que no se apague, que no se apague. Para activar esas políticas públicas, necesitamos que hablen con la comunidad, no con los gatos ni con los perros, que hablen con la comunidad. Y es posible que tengamos un adversario con cualquier gobierno que venga a los sectores populares para seguir peleando por nuestro derecho. Pero no es lo mismo una cancha de fuego que una cancha de sangre o que una cancha con mucho barro. Así que para que no se apague la democracia, vamos el 19 todo el mundo a votar a Massa y el 20 nos encontramos en los barrios para que la cabeza siga pensando donde pisan los pies, para que no tengamos que resetearla otra vez y para que no caminemos para atrás nunca, nunca más. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos.